Momento para profundizar en el tema central de nuestra revista sabatina. Jorge Mañach, importante intelectual y político cubano que escribiese valiosos ensayos y una biografía sobre nuestro apóstol que es considerada de las más completas. Según la periodista y profesora Iraida Calzadilla, más allá de discrepancias políticas que lo alejaron de Cuba en 1960, el intelectual Jorge Mañach está entre los más brillantes intelectuales cubanos de la primera mitad del siglo XX y como exponente destacado de la filosofía nacional. Por ello recibimos en nuestro set de entrevistas al doctor Maximiliano Trujillo Lemes, quien es profesor titular de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días. Es un placer tenerlo nuevamente acá en nuestro estudio, esta vez para hablar de Jorge Mañach. Y precisamente, profesor, ¿qué decir de Jorge Mañach? ¿Qué elementos destacar para acercarlo a los televidentes que a esta hora nos sintonizan? Mañach es realmente, tal como usted anunció, uno de los intelectuales cubanos más importantes de la primera mitad del siglo XX. Yo me atrevería a decir que es uno de los más importantes intelectuales cubanos de toda la historia independiente de este país a partir de 1902, con las manquedades que implicó la independencia en ese año, ¿no? Mañach fue además periodista, filósofo, ensayista y se implicó en la política, ante todo a partir de la década del 30. Es un hombre que tiene una tremenda evolución en su pensamiento desde la década del 20 hasta por lo menos 1959, por tanto no se puede asumir nunca Mañach como un individuo de pensamiento estático, como a veces ha ocurrido en ciertas aprehensiones reduccionistas de su figura. Es decir, a Mañach hay que verlo en cada una de las etapas, en cada uno de los periodos de su propia evolución como intelectual y como sujeto político, como periodista, como hombre de bien, porque fue un hombre de bien a pesar de los múltiples errores que cometió, y yo afirmo que fue un hombre de bien, ante todo porque fue un hombre que pensó en Cuba. En los últimos años, por cierto, después de décadas de silencio, un grupo de intelectuales, investigadores cubanos han trabajado la figura de Mañach. Yo quiero mencionar algunos de estos autores, porque sería pertinente que los televidentes que les interese para profundizar en Mañach se acerquen a alguno de estos autores u obras. Por ejemplo, se pudieran destacar dos textos del fallecido intelectual orguinero Rigoberto Segreo, que tiene un primer texto titulado Vanguardismo y Antivanguardismo, y un segundo texto muy interesante que él tituló Más allá del mito, Jorge Mañach y la Revolución Cubana. También está el texto de Daniel López, Cultura y Pensamiento en Jorge Mañach, de Luz Merino, que hizo un trabajo excelente con las glosas, de la infaltable Ana Cairo, que tiene trabajos interesantes sobre Mañach. También hay un texto importante de Daniel Díaz Duani, que tituló Mañach y la República, y una aproximación desde la investigación académica de Yuleidi Pérez, que tituló Jorge Mañach, el ABC y el proceso revolucionario de los años 30. Yo debo además decir que en los últimos tiempos, en la Facultad de Filosofía e Historia, en la carrera de Filosofía, un grupo de estudiantes, por lo menos tenemos en este momento 2 estudiantes que han investigado también a Mañach. Son los casos de el hoy ya licenciado Ramón David Romeo Herrera, que tiene una investigación interesante sobre el pensamiento cultural de Jorge Mañach, y ahora se va a defender una tesis de grado de una estudiante nuestra de 4º año, Maylé González Rodríguez, que también trabaja la figura de Mañach. Por tanto, en los últimos años ha habido una aproximación a la figura del pensamiento de Mañach que puede permitirle a los televidentes profundizar en su pensamiento. Hay textos anteriores, ante todo desde la década de los 90, en que comienza la aproximación a esta controvertida y esencial figura de la historia de las ideas en Cuba. Precisamente como usted afirmaba en este primer comentario, se reconoce que Mañach fue un intelectual sólido. ¿Qué decir de su formación y estudios en universidades fuera de Cuba y también en la Universidad de La Habana? Bueno, Mañach tiene una larga trayectoria académica como estudiante y como profesor. Mañach, por ejemplo, primero estudió en Madrid, luego estudió en la Sorbona en Francia, fue estudiante en Harvard,
que es una de las más importantes universidades del mundo y quizás la más importante de Estados Unidos. Allí ocupó incluso cargos como docente. A pesar de todas esas posibilidades de ejercicio de la docencia académica fuera del país, regresó a Cuba en la década del 20 primero y luego en la década del 30, y a partir de principios de los 40 obtiene una cátedra como profesor titular de Historia de la Filosofía en la Universidad de La Habana. Es decir, que Mañá tiene una larga trayectoria académica. También fue profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York en estudios hispánicos y portugueses, lo que lo convierte quizás en uno de los intelectuales cubanos que más renombre ha tenido a nivel académico en el ámbito internacional. ¿Y qué decir de su faceta de Mañá como escritor y periodista? ¿Qué es lo más significativo a decir en estas aristas? Mañá tenía una letra aguda, una pluma aguda, para utilizar la metáfora que habitualmente se piensa en los periodistas de principios del siglo XX o desde el siglo XIX. Fue un periodista sagaz, colaboró con los más importantes órganos de prensa de Cuba en la época, desde Bohemia, el Diario de la Marina, en revistas importantes como la revista Avance. Es decir, que Mañá es, de hecho, uno de los intelectuales que más visibilidad tuvo en la prensa escrita cubana de la primera mitad del siglo XX, pero también tuvo visibilidad en la radio y también tuvo visibilidad en la televisión a partir de su fundación en 1950. Y no es por gusto, es que realmente es uno de los intelectuales, vuelvo a insistir, más importantes de Cuba, con todas sus manquedades de orden ideológico en la primera mitad del siglo XX. Súmese que como escritor tiene obras importantísimas para las ciencias sociales y la cultura cubana, como por ejemplo Martí el Apóstol, del que usted ya hablaba, o Indagación del Choteo, que es una obra de la que hablaremos después, o todas sus obras vinculadas a crítica estética o crítica literaria. Es decir, que hay una serie de obras de Mañá que sería imprescindible leer una y otra vez para entender Cuba. Y usted mencionaba la faceta de Mañá dentro de la radio y precisamente de esto quería preguntarle. En los años 30 del pasado siglo se fundó el espacio radial La Universidad del Aire, un programa pionero en Hispanoamérica en utilizar los medios de comunicación en favor de la difusión de la cultura cubana y universal. Jorge Mañá fue su creador y conductor. ¿Qué es meritorio contar de esa etapa en un pensador como fue Mañá, que de forma sistemática defendió la cultura de la mayor de las Antillas en cada uno de sus proyectos? Mañá era un hombre que creía absolutamente en la aristocracia intelectual. Es decir, Mañá era un hombre que creía que los intelectuales deberían y tendrían la función de educar los principios y los valores que se requerían en el pueblo para hacer de la república una república realmente democrática. Mañá tuvo muchísimas críticas a la República de Cuba, nacida en 1902, primero por su dependencia a Estados Unidos y luego por sus manquedades en el orden de constitución de la democracia. Por tanto, Mañá, que era un liberal, es decir, era un reformista burgués, estaba convencido de que solo con la educación del pueblo en Cuba podríamos tener una república realmente democrática. Por eso que su empeño en la Universidad del Aire, que aparece en la década del 30 cuando Machado cierra la universidad y él cree que la universidad debe de abrirse a otros espacios, se funda este espacio que es pionero en la aculturación universitaria de carácter popular. La Universidad del Aire, que primero funcionó en el circuito Semecuen Radio en dos periodos, en la década del 30 y luego en la década de los 40, y que llegó a la televisión en la década de los 50, es un espacio imprescindible de la educación, diríamos, popular en Cuba en alguna medida. Por la Universidad del Aire pasaron los más importantes intelectuales cubanos y extranjeros de la época, y pasaron por allí para hablar no desde la altivez de la palabra, diríamos, universitaria al pueblo, sino para llevarle esa palabra mediatizada por la
perspectiva más inmediata a los grandes sectores populares, para darle educación cívica, educación política, educación cultural. Y también creo que es importante destacar que Mañach fue un director del Departamento de Actividades Culturales del circuito CMQ, y para 1950 comenzó a dirigir el noticiero de la emisora musical CMBF. Al poco tiempo fundó y comenzó a dirigir también el programa televisivo Ante la Prensa. ¿Cómo valorar, profesor Maximiliano, este periodo del intelectual, escritor y periodista, y cuán sobresaliente fue este programa televisivo Ante la Prensa? Yo creo que Ante la Prensa, por lo que yo he podido leer, obviamente yo no tuve la oportunidad de verlo, Ante la Prensa es un espacio renovador dentro de la recién fundada televisión en Cuba. Claro, sus referentes están en algunos espacios de la televisión estadounidense. Y Ante la Prensa fue un espacio renovador porque fue otra manera de llevarle la información al gran público. Ante la Prensa fue un espacio diseñado por Mañach para llevar ante la opinión pública a políticos, para llevar ante la opinión pública a decisores de diferentes áreas de la vida del país, para llevar ante la opinión pública a intelectuales e interrogarlos. Y en gran medida ponerlos a rendir cuenta de cada una de sus funciones, cualquiera que ellas fueran, ante los verdaderos sujetos de derecho que debe de ser siempre el pueblo, ¿no? Por eso que yo creo que Ante la Prensa debió haber sido un programa muy renovador en el ámbito de la recién nacida televisión de ese periodo y que se extendió hasta la década de los 60, principios de la década de los 60. Profesor, y en el audiovisual que precedió este primer tiempo sobre Mañach, fue su voz en los primeros minutos de entrevista radial que realizara al general de las guerras de independencia, Enrique Loynaz del Castillo, por lo que pedimos que nos ofrezca su valoración acerca de tan valiosa pieza periodística en aras de la conservación de un testimonio muy importante para nuestra historia y nuestra cultura. Realmente hoy tenemos la suerte de haberse digitalizado por gestiones del Instituto de Historia de Cuba una parte significativa de la Universidad del Aire. Y en este espacio, pues claro, o por este espacio, perdón, pasaron importantes figuras, no solo ya del mundo cultural, sino del mundo político y militar cubano, tanto del periodo de las guerras de independencia, ante todo la guerra del 95, como de los primeros años republicanos. Esta entrevista a Enrique Loynaz del Castillo es importantísima, no solo porque nos permite escuchar tanto a Mañach como a Loynaz del Castillo, sino porque nos adentra en testimonios de Loynaz del Castillo que pocas veces podemos escuchar. En internet creo que son accesibles, por tanto, si tienen la posibilidad, se puede invitar a los televidentes que revisen parte de estas entrevistas y verán lo interesante que pueden ser. Y volvemos a hablar de Mañach como participante político, pues fue uno de los jóvenes participantes en la protesta de los 13 e integrante del grupo minorista. ¿Cómo pudiese evaluarse la evolución de su pensamiento político? Realmente la evolución del pensamiento político de Mañach es muy sinuoso y contradictorio. Mañach efectivamente es de esos jóvenes que en gran medida inspirados por Martí empiezan a tener una visión muy crítica de la República, de la Primera República, tal como decía Fernando Martínez Heredia, esa nacida en 1902, bajo la égida de la Constitución del 1 y bajo la égida de la enmienda Playa, el Man Bisao, a partir de la década del 20. Empiezan a mirar esa república con todas sus manquedades, con todas sus manchas. Tienen críticas profundas al intervencionismo norteamericano en nuestros destinos, pero tienen críticas profundas también a la corrupción política administrativa, tienen críticas profundas al caudillismo, a otros males que habían nacido con la República. Y eso es lo que lleva a esa generación a posicionarse cívicamente contra los males de la República. Por eso que fundan, diríamos, grupos interesados ante todo en la crítica social desde la cultura. Y el minorismo es uno de esos casos, es una de esas asociaciones a donde convergen personas muy jóvenes de diferentes filiaciones ideológicas,
Había marxistas, había liberales, como el caso de Mañá, liberales reformistas, había de todo en el grupo minorista, pero con una visión muy aguda de la situación de la cultura nacional como expresión de la situación del país. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y eso es quizás lo que los lleva a la famosa protesta de los 13 de 1923, que se considera por la historia nacional como el primer acto de agravio cívico de la juventud cubana contra los desafueros de la República. Y realmente en ese acto, que es importantísimo para entender el despertar de una generación en Cuba, pues Mañá tiene un protagonismo importante. Mañá es uno de los firmantes, además, de la protesta de los 13. Realmente de la protesta de los 13 participaron 14. Uno abdicó de la protesta y nunca firmó la protesta, pero Mañá está entre los 13 que la firmaron, junto a Rubén Martínez Villena, junto a Alberto Lamar y otros importantes jóvenes de la época que luego fueron significativos intelectuales en Cuba. Y entonces, profesor, ¿por qué a Mañá se le asocia a la polémica y el desacuerdo? Se le asocia a la polémica y el desacuerdo ante todo porque Mañá fue un hombre que por sus convicciones ideológicas, por sus convicciones políticas, solió polemizar con casi todos los grandes, llamémosles líderes de opinión de su época, por razones políticas o estéticas. A eso debe de sumarse la participación de Mañá como ideólogo de una de las organizaciones antimachadistas devenida a partir de 1933, partido político más polémica de la historia republicana en Cuba, que es exactamente el ABC. Una organización que ha tenido múltiples lecturas, casi siempre muy denostativas en la historia nacional, sobre la que en este momento yo me encuentro investigando junto a un importante profesor e investigador de nuestra facultad, que es el doctor Fabio Fernández. Y esa participación de Mañá, por ejemplo, en el ABC, como otras actitudes políticas de Mañá, le generó confrontaciones con figuras importantes de la época, como Marinel o Raúl Roa. Es memorable su polémica con Rubén Martínez Villena del año 27, en este caso por razones estéticas, que provocó la salida de Villena del ámbito de los intelectuales dedicados a la escritura y dedicado básicamente al ámbito político, o la posterior polémica con Lezama, por ejemplo, en la década del 40, cuando Lezama dirigía su primer proyecto de revista, Espuela de Plata, que es una polémica interesantísima para entender el cruce de generaciones frente a los valores estéticos. Mañá era un hombre que creía en la democracia liberal. Mañá era un hombre que creía que a partir de la educación política y cívica del pueblo se podía mejorar la república, y eso le generó confrontaciones, sobre todo con los intelectuales marxistas. Profesor, yo le agradezco este primer momento de conversación para hablar de este importante intelectual cubano. Le propongo hacer una pausa y luego retomamos el diálogo. Conversábamos esta mañana con el doctor Maximiliano Trujillo Lemes, quien es profesor titular de la Facultad de Historia y Filosofía de la Universidad de La Habana. Más adelante volveremos con usted, profesor, como ya le decía. Pues sus comentarios son en extremo pertinentes cuando evocamos a un intelectual tan particular como lo fue Jorge Mañach. Y como cierre de este primer tiempo de entrevista, le comentamos que Mañach será recordado el próximo 25 de junio en su tierra natal, Sagua la Grande. Sus pobladores rendirán merecido homenaje al destacado intelectual